Continuamos en este programa de Soria en Serio y una vez que hemos ya obtenido esa información básica, vamos a continuar con esas pequeñas píldoras de conocimiento que les estamos proporcionando en el programa de hoy y vamos a ver de dónde proceden estos solicitantes de asilo o también personas refugiadas a nivel nacional, porque hay 5 países que son prioritarios. Durante el año 2020 se formalizaron 88.826 solicitudes de asilo en España, de las que un 53% fueron presentadas por hombres y un 47% por mujeres. Estas cifras suponen un descenso del 25% respecto a las 118.446 registradas durante el año 2019, disminución que tendría como causa las restricciones de movilidad establecidas tras la pandemia. Por países predominan las solicitudes desde naciones hispanoamericanas, siendo Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua las 5 primeras nacionalidades por número de solicitantes. Entre las 5 sumaban 70.406 solicitudes, un 79% del total. De las 88.826 solicitudes recibidas en 2020, 55.961 corresponden a venezolanos y colombianos, un 63% del total. Del resto de naciones, solo 3 superan el millar de solicitantes: Mali con 1.537 solicitudes, Ucrania con 1.120 y Marruecos con 1.110. De ellas, solo Mali incrementa su número de solicitudes respecto al año 2019, en el que se formalizaron 1.252 solicitudes de nacionales de ese país. Y para conocer más datos sobre este asunto vamos a charlar a continuación con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, al quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a vosotros y muy agradecido por haberme invitado a vuestro programa. Bueno, hemos visto durante todas estas jornadas que con este centro de acogida de refugiados se ha suscitado mucha polémica y qué mejor que la subdelegación del Gobierno para proporcionarnos esos datos objetivos, contrastables además, sobre esas personas que llegan a nuestra ciudad en busca de ayuda, en busca de asilo, que se les ha ofrecido ya y que gozan de ese estatus. ¿Cuáles son las nacionalidades que más predominan aquí en Soria? Bueno, nacionalidades en los últimos años, de los cerca de 500, algo más de 500 tramitaciones de protección internacional que se han realizado en las dependencias de la subdelegación y de la Policía Nacional, predominan los venezolanos, afganos, sirios, en fin, de países de Centroamérica también, El Salvador, Honduras, y de Sudamérica, como decía, Venezuela es el país predominante de personas que huyen de esos países, y hay que recordar que no son personas que vienen a Soria por otro motivo que por huir de amenazas de muerte, de su integridad física, y que lo que hacen cuando llegan aquí es solicitar esa protección, que por otro lado viene recogida en nuestra Constitución. El artículo 13 de la Constitución contempla todo lo relativo al derecho de asilo, al margen de la multitud de convenios y acuerdos internacionales que tiene suscrito el Gobierno español, pues con Naciones Unidas, con la Unión Europea y con otras instituciones de derechos humanos. ¿Cuál sería un poco el protocolo que se sigue cuando acude una persona solicitando esa ayuda? Bueno, cuando una persona solicita la protección internacional, se le toma toda la afiliación, todos sus datos, porque muchas veces pueden venir de forma más o menos individual o en grupos, como ha sucedido con la repatriación, por ejemplo, del grupo de afganos, de más cerca de 2.000, creo recordar, de afganos que vinieron a España. Se les toma la afiliación, se les recogen todas sus características en cuanto a estado civil, formación, etcétera, y se les va reubicando por distintos puntos de España, primero por los centros cuando son un número importante de personas, por los centros de acogida al refugiado, los otros 4 centros que tenemos en nuestro país, y el día de mañana, cuando tengamos el de Soria, directamente vendrán los que correspondan al centro de Soria.
en ocasiones, en virtud de un convenio que tiene suscrito el Gobierno de España con distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican, entre otras cosas, a atender en esta primera fase, que dura unos 6 meses, de recepción de los solicitantes de asilo, se suelen distribuir, además de por los centros de acogida, como digo, por los 4 que ya existían, el día de mañana por los nuevos que se van a construir, por distintas viviendas o pisos que tienen estas organizaciones en distintas ciudades de España. Hablábamos de esos centros de acogida de refugiados como parte de esa política del Gobierno central de descentralización también de organismos. Sí, es verdad que la distribución de los centros permite además ahondar en esa política de descentralización de unidades administrativas, buscando siempre aquellas zonas o aquellas provincias que, como Soria, está siempre dispuesta a ofrecerse como ciudad de acogida, en este caso, o como ciudad en la que se pueden implantar distintas unidades que ahora mismo de otra forma se podrían haber implantado en Madrid o en sus alrededores. Bueno, Soria siempre está dispuesta a ofrecer su capital, el resto de la provincia, para poder implantar infraestructuras de distinto tipo, igual que sucedió con el Centro de Almacenamiento de Datos de la Seguridad Social o el Centro Nacional de Fotografía, en este caso con el Centro de Acogida de Refugiados. ¿Cuántas personas refugiadas nos comentaba antes que había en Soria aproximadamente? Pues en tramitación, porque podemos hablar en estos últimos tiempos de más de 500. El año pasado, en concreto, 120 aproximadamente tramitaciones que se han realizado. Luego, muchas de estas personas o bien permanecen en nuestra capital, en nuestra provincia, o se desplazan a otros lugares de España o de Europa, Alemania, Francia. En fin, allí donde ellos encuentran o bien un núcleo familiar o compatriotas que están ya asentados como digo, en España, en otras zonas de España o en otras zonas de Europa. ¿Ha aumentado o disminuido la cifra con respecto a antes de la pandemia? ¿Se ha visto algún cambio exponencial? No necesariamente, pero es verdad que esto fluctúa mucho en función de conflictos que puedan suceder en otras partes del mundo. Situaciones bélicas, situaciones de revueltas sociales, cambios de gobierno o de orientación, en fin. Venezolanos, como digo, en los últimos años han venido solicitantes de asilo, ha habido bastantes. El Salvador, Honduras, problemas con las maras, problemas de gente que está realmente perseguida y que corre peligro su integridad física si no salen del país. En Afganistán fue un claro ejemplo de solicitantes de asilo en un número importante, como digo, más de 2.000 que llegaron a nuestro país. Pero fluctúa mucho, independientemente de la situación coyuntural que tenemos ahora con la pandemia, pues fluctúa en función de esas situaciones que he comentado. ¿Qué opinión le merecen los comentarios que han surgido durante los últimos días que relacionan pues, este centro de acogida, por ejemplo, con la delincuencia? Hemos visto que la tasa de criminalidad en Soria es una de las más bajas, que poco o nada tiene que ver con estas personas también. Efectivamente, además, vamos a ver, en Soria ahora mismo, de una población cercana a los 90.000 habitantes, tenemos cerca de 9.000 extranjeros viviendo entre nosotros. Además, afiliados a la Seguridad Social, cerca de 4.000 de los 39.000 afiliados a la Seguridad Social que están registrados en nuestra provincia, como digo, cerca de 4.000 son extranjeros. La tasa de criminalidad, tú lo has dicho, en Soria está 10 puntos por debajo de la media nacional. En fin, o sea, esas manifestaciones intencionadas de intentar convencer a la población de que la criminalidad va unida a extranjería, vamos, son infundadas, con los datos en la mano, completamente infundadas y maliciosas.
de personas que lo único que buscan es confundir, generar una sensación de inseguridad que, vuelvo a repetir, en la provincia de Soria no la hay, y nos produce tristeza y pena, ¿no? Pero yo quiero ser también optimista y quiero pensar que es un porcentaje mínimo de la población soriana. Yo siempre digo que el soriano siempre ha sido un pueblo acogedor. Aquí puedes encontrar, yo vengo de fuera, muchísima gente que vive y trabaja en la provincia de Soria ha venido de fuera, otros sorianos tienen que emigrar, y en realidad lo único que se trata cuando se trata de recibir o de emigrar, nosotros, o yo siempre digo que a mí me gustaría tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran cuando salgo fuera de mi lugar de nacimiento. ¿A qué cree que se deba también esta crispación social que hemos visto durante los últimos días? Bueno, hay un cierto tufo a xenofobia, a racismo, aunque luego todo el mundo dice, no, yo no soy racista, pero no me gusta que los extranjeros vivan en mi barrio, ¿no? En fin. ¿A qué se debe? Pues yo creo que, entre otras cosas, quiero pensar que a falta de información, pero en el fondo yo creo que hay una parte, un porcentaje de la población que sigue teniendo esas tendencias xenófobas y se manifiestan cuando surge algún proyecto de este tipo. Hablamos de personas solicitantes de asilo, hablamos de inmigración, hablamos de refugiados, hablamos incluso a veces de desplazados. ¿Cree que la gente al final puede confundirse con tantos términos y que a veces pues quizás se guía por no sé, aportaciones más generalistas quizá? ¿O que lo reduce todo a la misma expresión? Sí, yo creo que se reduce todo a la mínima expresión y se habla y en el mismo saco se engloba delincuencia con extranjeros, con esa actitud de rechazo a lo desconocido. En fin, yo creo que afortunadamente, y así lo quiero creer, es un porcentaje muy pequeño de la población soriana. Cuando vivimos momentos como a los que estamos asistiendo ahora mismo, por ejemplo, en la frontera rusa con Ucrania, ¿se ve reflejado todo ello en la llegada de refugiados a Soria, por ejemplo, a nuestro país? Sí, ha sucedido en otros momentos en los últimos años, en otras situaciones. Pues si nos remontamos a finales del siglo XX, en la última decena del siglo XX, con la guerra de los Balcanes, hubo muchísimo solicitante de protección internacional en nuestro país. Distintos conflictos bélicos que han sucedido en el norte de África también han generado muchas tasas, el incremento importante de solicitudes de asilo, y espero que finalmente no se produzca ese conflicto que probablemente generará un nuevo éxodo de población. Además hay que tener en cuenta que siempre es la población más desfavorecida, con falta de recursos, y es nuestra obligación como integrantes de una sociedad que busca la igualdad entre los hombres a acoger a este tipo de personas. ¿Podría ayudar iniciativas como este proyecto a combatir también la despoblación que vemos que acusa tanto a nuestra capital y a nuestra provincia? Bueno, yo creo que cualquier proyecto que genere desarrollo, como es en este caso, aquí se van a generar puestos de trabajo, se van a acoger un número de personas que en un porcentaje de un 10, un 20, un 30% podrán quedarse en nuestra ciudad, en nuestra provincia, a desarrollar su actividad vital, pues efectivamente puede contribuir. Y además yo estoy convencido de que a corto o medio plazo la despoblación hay que ir frenándola con emigración. No hay otra alternativa. Hay medidas que favorezcan la natalidad, pero son medidas que requieren un medio o largo plazo. Entonces, a corto plazo lo más efectivo es poder acoger personas que vienen de otros países a trabajar aquí,
y, como digo, prácticamente el 10% de las afiliaciones a la Seguridad Social en nuestra provincia son extranjeros. Nos comentaba también que aproximadamente el 10, 20, 30% de esas personas pueden permanecer aquí en Soria y el resto suelen irse. No sé de qué depende que unos se queden y otros se vayan. Normalmente por afinidad con otros compatriotas que pueden vivir en otras zonas de España o en otras zonas de Europa, por razones familiares también, muchas veces tienen familias pues en Francia, en Alemania, y tranquilamente, una vez que han superado esa primera fase de integración, porque la integración supone un proceso de aprendizaje, de conocimiento del idioma, en el caso de que puedan quedarse en España, de conocimiento de la situación social y económica en la Unión Europea, etcétera y demás, pues una vez que han superado esa fase, muchos de ellos suelen desplazarse a otras zonas. ¿Cómo sería el trabajo con ellos dentro del centro de acogida? Bueno, dentro del centro de acogida, en esa primera fase de los 6 meses, en lo que se denomina fase 0, hay una fase de atención psicosocial, de profundizar en el conocimiento del idioma, de orientación laboral también muy importante y de atender todas sus necesidades básicas, porque, como decía antes, muchas de estas personas vienen con recursos muy escasos y hay que ayudarles en esta primera fase a orientarles a integrarse en la sociedad española, ¿no? Que es complicado cuando uno viene de otra cultura, que normalmente son culturas completamente distintas. Si no son países europeos, si vienen de zonas de Asia o del norte de África, son culturas completamente distintas a la nuestra y hay que trabajar en la integración social y económica, como decía, de estas personas en nuestra sociedad. Son procesos que ahora mismo ya se están realizando en pisos de acogida, que lo hacen las ONGs que tienen suscritos convenios con el Gobierno de España y que permite pues, que cuando se supera esa primera fase ya puedan tener una cierta autonomía para poder desarrollar mediante la ayuda que se les sigue prestando durante un proceso de acompañamiento que se realiza una vez que se supera esa primera fase, que pueden empezar ya a desarrollar de forma autónoma una vida entre nosotros o, como decía, en otras partes de Europa. Un proceso que, como nos decía, se desarrolla ya actualmente en estos pisos, Sí. pero que se pasaría al centro de acogida una vez que estuviera construido. Serían complementarios, es decir, en algunos casos probablemente se pueda atender a un porcentaje importante de los solicitantes de asilo o de protección en este centro, pero también continuarán en paralelo o complementariamente lo que ya se viene realizando en pisos de acogida. Con el trabajo de todas esas organizaciones que ya colaboran con ustedes, Sí. y luego, aparejado a ello, se han anunciado esos 40 puestos de empleo directos, que no sé qué perfiles necesitarían, por ejemplo, para cubrir, cuáles serían las personas requeridas. Bueno, por un lado, no deja de ser un centro residencial, entre comillas, por lo cual se necesita todo tipo de personal de atención, para cocinas, mantenimientos, en fin, todo lo que supone un centro residencial, pero además también hay una componente importante de formación, de atención sociolaboral, lo cual hay perfiles relacionados con el trabajo social, con asistencia social, en fin, todo un abanico importante de titulaciones y de categorías profesionales que van a contribuir a que estas personas el día de mañana puedan integrarse en nuestra sociedad. Entre puestos, como decías, entre puestos de trabajo directos e indirectos, pues 40, e incluso dependiendo de las épocas, se podrán incrementar, ¿no? Y en la duración, decíamos, de esta primera fase. 6 meses más, luego otros 3 meses de acompañamiento. Normalmente suelen oscilar entre los 6 y los 9 meses. Volviendo al tema de la ubicación, que también ha suscitado tanta polémica en el barrio de Los Royales, como han señalado también durante la rueda de prensa de presentación, esta es una manera de dar impulso también a este barrio.
Yo así lo entiendo y el Ayuntamiento de Soria en esa línea pues lo que pretende es desarrollar en zonas destinadas a equipamientos, como puede ser este centro de acogida, pues potenciar y revitalizar o vitalizar, más que revitalizar, pues un barrio en gran parte nuevo, vitalizar esa parte de la ciudad mediante la ubicación de este tipo de centros, el centro de almacenamiento de datos, que indirectamente llevarán aparejada la incorporación de otros servicios y otros equipamientos, estoy convencido de ello. ¿Cuál es el papel del Gobierno nacional dentro de la creación de este centro? Bueno, la competencia en temas de protección internacional es del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene distribuidos por distintos puntos de la geografía otros 4 centros, este sería el quinto. Establece convenios con las comunidades autónomas y con las organizaciones no gubernamentales para desarrollar esta primera fase de acogida y es como responsable internacional de la firma de acuerdos y de asumir ese compromiso de la sociedad española con la ayuda al refugiado, esta primera fase de atención. Decíamos que este va a ser el quinto centro de estas características en nuestro país, pero llevaba bastante tiempo sin realizarse un proyecto de estas características. No sé si eso responde a algún motivo, si se había aparcado por alguna cuestión. No, la verdad es que ha sido una circunstancia que ahora además en el marco de este plan de recuperación, transformación y resiliencia que está abordando numerosos proyectos, tanto desde el ámbito gubernamental como desde las comunidades autónomas, una de los pilares básicos de este plan de recuperación es la atención sociosanitaria y dentro de ese ámbito la atención al refugiado. En ese marco es donde, aprovechando este volumen de fondos que nos ha llegado de la Unión Europea, se va a canalizar a través de la construcción de este y otros centros en otros puntos de España también. Imagino que el contacto entre las distintas administraciones tenga que ser muy fluido y constante. Efectivamente, y además no puede ser de otra forma. Las competencias en nuestro país están bien delimitadas y no hay otra forma de trabajar que coordinar en función de las competencias de cada una de las unidades administrativas o de las instituciones, bien sean del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, coordinar todo este tipo de actividades y actuaciones para que se desarrollen de la mejor forma posible. ¿Se baraja algún plazo o de momento estamos en una fase inicial? Bueno, estamos en una fase inicial que ha partido del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a partir de ahí hay que trabajar en la redacción del proyecto una vez que se sustancie la compra-venta de la parcela que ha ofrecido el Ayuntamiento al Gobierno de España. A partir de ahí hay que trabajar en la redacción del proyecto, licitar, una vez que esté redactado ese proyecto, licitar su construcción y ejecutarlo. En cualquier caso, al estar financiado dentro del plan de recuperación, de los fondos del plan de recuperación, antes del 2025 debería estar por lo menos terminado para ponerlo en servicio. En servicio, como decíamos, para 200 usuarios aproximadamente, sí, ¿no? Una capacidad de unos 200 usuarios aproximadamente, lo cual no quiere decir que en todo momento vaya a tener 200 usuarios, pero la capacidad prevista es para 200 personas. ¿Cree que cabe la posibilidad de que surjan más asperezas con algún vecino del barrio? Bueno, yo espero que no. Siempre va a haber alguna persona que esté disconforme con cualquiera de las actuaciones que se pueden realizar, pero en este caso yo creo que una vez que se ha informado y en este sentido, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno de España, estamos abiertos a informar, bien sea personal o colectivamente, de esta iniciativa y de cualquier otra que pueda surgir, sobre todo para evitar esa desinformación que puede
coadyuvar a que se produzcan situaciones como las que se han producido, que rozan, como digo, las actitudes racistas, ¿no? Y que yo creo que la sociedad soriana ni mucho menos es representativa de esas manifestaciones que se han podido ver estos días, sobre todo en redes sociales. Por resumir un poco el contenido de toda la entrevista, ¿qué aportes positivos tendrá este centro de acogida para nuestra ciudad? Bueno, yo creo que en primer lugar Soria, como ciudad de acogida que es y que así se ha manifestado en repetidas ocasiones, puede en primer lugar demostrarlo con personas que, como decimos, están huyendo de situaciones en las que su vida corre realmente peligro, y eso en primer lugar, ¿no? Ese aspecto social que yo creo que hay que destacar, porque independientemente de lo que pueda suponer, de creación de puestos de trabajo, de inversión, de ingresos para las arcas municipales por la compraventa del terreno, yo creo que hay que destacar que sobre todo el poder demostrar que seguimos siendo y somos y seremos una ciudad de acogida para todas aquellas personas que necesiten un espacio vital para su desarrollo personal y familiar. Hablábamos de que este centro es el quinto en España, pero que está previsto que se realicen otros proyectos de este tipo en otras ciudades. No sé si el de Soria puede servir también incluso de modelo, además de que hace bastantes años que no se realiza un proyecto de estas características. No sé si ha cambiado con respecto a los anteriores, si Soria puede servir de modelo y extrapolarse a otras ciudades. Sí, yo creo que puede contribuir a que otras ciudades que podrían o que estuvieran reticentes a albergar este tipo de centros, que vean cómo es posible con información, con el apoyo de todas las instituciones, de los medios de comunicación, a los cuales hay que agradecer vuestra apuesta por informar y sobre todo por que la población sea consciente de que no supone ningún problema para nuestra convivencia como venía siendo hasta ahora y que espero que en el futuro sea siendo igual. O sea, agradeceros y en ese sentido, pues bueno, no deja de ser una demostración a otras ciudades o a otros lugares de España que podrían, como digo, ser reticentes para poder apostar por este tipo de centros también. Viendo los resultados, ¿cree que puede haber ciudades que se lancen a solicitarlo directamente, la creación de un centro de estas características en sus terrenos, en su extensión? Yo creo que sí. De hecho, a mí algún otro alcalde de la provincia sí me había manifestado su intención de acoger en su municipio, si el Ayuntamiento de Soria, por lo que fuera, que no creo, descartara la idea de acoger en otras zonas de la provincia este centro. En ese sentido, yo creo que también otros puntos de España, igual que Soria, se ofrecerán al Gobierno de España para la construcción o para la implantación de estos centros. ¿Qué mensaje les daríamos a todos aquellos que están ahora mismo viéndonos en casa, que a lo mejor bueno, pues en su momento han sido reticentes, poco a poco se van informando y van conociendo más sobre este proyecto? ¿Qué mensaje les gustaría dejarles? Bueno, yo sobre todo pedir tranquilidad, no hay ningún motivo de alarma, lo he dicho al principio, Soria es una ciudad que aproximadamente el 10% de su población tiene su origen en otros países y está viviendo entre nosotros. También cerca de un 10% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, aportan desarrollo, aportan mano de obra cualificada y no cualificada al desarrollo de nuestra industria, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, y que seguimos siendo una de las provincias más seguras de España. Pues no hay ningún motivo de alarma, somos una provincia, una ciudad acogedora, lo vamos a seguir siendo, y aquí desde el Gobierno de España vamos a seguir apostando porque en este caso concreto de la provincia de Soria, poder contribuir con el Ayuntamiento de Soria a que este proyecto sea una realidad.
¿Qué tenemos ahora por delante? ¿Qué es lo que queda a partir de ahora? Hemos visto que ha sido una semana intensa en cuanto a este proyecto. No sé por dónde continuarán, no sé si ya negociaciones no, porque está todo establecido, pero ¿por dónde continuamos? Bueno, este es un proyecto más de los muchos que en estos 3 últimos años se han venido impulsando desde el Gobierno de España en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y con otros ayuntamientos de la provincia. Tenemos, yo creo que 2 años, en los 2 próximos años vamos a asistir a un volumen importante de obra pública. Ya la construcción de la nueva comisaría ya ha empezado, el cuartel de la Guardia Civil de San Esteban, las obras de la Soria Torralba, toda esa renovación y modernización de la vía se van a iniciar en breve. Tenemos todas las obras relacionadas con el 1,5% cultural en Almazán, en Soria, en San Esteban de Gormaz, en Berlanga. En fin, obras que se van a desarrollar con inversiones del Gobierno de España por por una cuantía no inferior a los 400-500 millones de euros que se han movilizado, como digo, en estos 3 últimos años. Muchas obras relacionadas con la mejora y la eficiencia energética de edificaciones. En la Comandancia de la Guardia Civil de Soria se van a invertir cerca de 7 millones. En el cuartel de Almazán y en el cuartel de Berlanga también se van a mejorar las instalaciones desde el punto de vista de la eficiencia energética. En fin, yo creo que en estos 2 últimos años van a ser 2 años de trabajo intenso. Vamos a seguir con el desarrollo de las autovías. Se van a abordar estos proyectos y otros que todavía que están en estudio y en fase de planteamiento, pero que yo creo que en los 2 próximos años vamos a asistir a un volumen importante de inversiones y de obra pública en la provincia. Aprovechando que ha hablado usted de la comisaría de policía, quería preguntarle cómo van las obras, porque bueno, pues para cualquier soriano que se acerque por allí podrá comprobar que avanzan a buen ritmo. Sí, ya se ha hecho el vaciado completo del movimiento de tierras. Ha habido, bueno, prácticamente el que se acerca a la zona en la parte posterior del cuartel de bomberos y de la Comandancia de la Guardia Civil podrá observar cómo las obras, como bien dices, avanzan a buen ritmo. El plazo de ejecución eran 15 meses. Yo creo que si seguimos este ritmo, en el 2023 tiene que estar ya la comisaría en condiciones de ser utilizada y de puesta en servicio tanto para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes que prestan su servicio en la Policía Nacional aquí en la capital, como para los ciudadanos que acuden a la comisaría a realizar distintos trámites administrativos. Imagino que también esto es una manera de recuperar efectivos, algo de lo que hablaba también hace unos días la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que hablaba de esa recuperación que ha habido de guardias civiles, de policías nacionales también en nuestra comunidad. Sí, mira, la última incorporación fue de cerca de 44 agentes de la Policía Nacional, creo recordar, que se han incorporado a la custodia del centro penitenciario. Otra infraestructura que se ha lanzado en estos 2 últimos años, se han invertido más de 6 millones en su equipamiento y ahora con la apertura y todas las inconvenientes que puedan ir surgiendo por el estar en un nuevo centro que llevaba ya 10 años construido, poco a poco vamos a ir viendo cómo se irán incorporando nuevos funcionarios, tanto de Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, pero también funcionarios de prisiones que podrán venir a Soria también a trabajar y en paralelo se podrán el día de mañana seguir abriendo nuevos módulos de este centro penitenciario que, como digo, llevaba muchos años paralizado y que en estos 2 últimos años este Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para poder ponerlo en servicio. Bueno, vemos que hay mucho trabajo por delante, así que no le vamos a quitar más tiempo. Miguel Latorre, su delegado del Gobierno en Soria, gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en Soria en Serio y sobre todo le deseamos pues, que todos estos proyectos traigan mucho y bueno
a Soria y a su provincia. Ya, sí lo espero. Muchas gracias a Canal 9, muchísimas gracias a vuestros oyentes por escucharnos y, en fin, yo espero que, como decía, en los próximos años asistamos a ese desembarco de obras que van a permitir esa contribución a la transformación de la sociedad soriana, a mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo y, en definitiva, el desarrollo socioeconómico de una provincia que tanto lo necesita. Y nosotros estaremos ahí para dar voz a todas estas iniciativas y todos estos proyectos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a todos ustedes ponemos hoy el broche con esta entrevista, este programa de Soria en Serio. Recuerden que volvemos la próxima semana analizando toda la actualidad de Soria y su provincia y, sobre todo, dándoles todas las claves para que ustedes estén bien informados sin moverse del sillón. Hasta la próxima semana.